Bienvenidos al Escritor Emprendedor, el podcast, tu podcast, donde hablaremos de los tres aspectos del escritor actual: la escritura, la edición y la promoción. Yo soy Ana González Duque, escritora de literatura juvenil y novela romántica, e Internet y el marketing online cambiaron mi vida. Dejé mi trabajo como médico para vivir de la literatura y en este podcast te cuento lo que he aprendido en los últimos 14 años. ¡Empezamos! Hola, 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 bienvenido un viernes más al Escritor Emprendedor. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial, como siempre, alguien con la que comparto cartel tanto en el Congreso Virtual, en el segundo Congreso Virtual de Novela Romántica, que ya sabes que fue un exitazo el año pasado. Tuvimos aquí en el podcast a sus organizadoras, a Araceli Rovira y a Bea Blumen. Te dejo el episodio en las notas del programa, pero se repite este año con un programa súper chulo y con de nuevo las cervezas virtuales por la noche, que fueron un éxito en la edición anterior. Y también comparto con ella, ahora os diré quién es, el cartel, que también es un cartelazo, o sea, un programa yo creo que súper intenso y súper ameno del Congreso. Este es en físico, el Congreso Roma, que es en Valencia. Os dejo información sobre los dos congresos en las notas del programa y también el enlace a donde podéis comprar los tickets si queréis asistir tanto a uno como a otro. Y la persona de la que estoy hablando es una crack en muchísimas cosas dentro del mundo editorial. Patricia García Ferrer, Little Red Red para muchísimos de nosotros, lleva muchos años en este mundillo. Nos va a contar, pues, muchas cosas acerca de un giro dentro del emprendimiento literario que está dando a su carrera y bueno, vamos a escucharla. Hola Patri, bienvenida al Escritor Emprendedor. Hola Ana, muchas gracias. Bueno, yo tengo una mala costumbre, siempre le pido al invitado que se presente. Así que, ¿quién es Patricia García Ferrer? Bueno, pues Patricia García Ferrer es una lectora empedernida desde que tiene uso de razón, que bueno, desde muy pequeñita ya empezó a hacer suyo el mundo literario y cuando terminé mi primera carrera decidí que necesitaba hacer muchas más cosas, entre ellas pues el poder compartir mi experiencia de las lecturas que estaba teniendo con otras personas y comencé sin querer no beberlo en este mundo, ¿no? Y creé mi blog de literatura infantil y juvenil que se llamó Little Red Riding Hood. Y unos meses más tarde, pues surgió mi canal de YouTube, Little Red Read, que ambos durante muchísimos años los actualicé todas las semanas constantemente de contenido y eso, gracias a mucho trabajo, pues me dio cierta autoridad y cierta presencia en el sector literario. Y un poquito más tarde, en el año 2018, publiqué mi primera novela de fantasía juvenil. Unos meses más tarde llegó la segunda, La cúpula de hielo e Hijas de la sombra. Son dos novelas que tengo publicadas a través del sistema tradicional. Y la pandemia me hizo replantearme un poco la existencia, como a todos supongo, y bueno, decidí dar rienda suelta a mi pasión por la literatura romántica histórica y surgió la serie Middleton. Y en junio del 2020, allí en pleno confinamiento, publiqué Cartas a Middleton. Y poquito a poco fueron llegando 3 novelas más tarde. Así que supongo que soy una romántica empedernida, una amante de los bailes de salón y de las tazas de té y café, ¿no? Y una autora híbrida y una emprendedora nata total, porque ahora también estás dando un giro con un Uh-huh. montón de proyectos que quiero que nos cuentes. Bueno, pues hace un par de meses empecé a trabajar intensamente en algunos proyectos porque siempre había ofrecido ciertos servicios editoriales a escritores independientes y a editoriales y eso pues me ha dado mucho bagaje dentro del sector, pero también todo lo que he ido aprendiendo durante estos últimos 10 años que ya llevo ya en el sector literario, decidí que quería compartirlos con el mundo, ¿no? Que tenía cosas que ofrecer, un conocimiento que quizá poder transmitir a los demás y que les pudiera servir para escribir sus novelas y mejorar sus proyectos. Y hace muy poquitas semanas pues lancé la Academia para Escritoras de Novela Romántica, que comenzó con un primer curso totalmente online, no tutorizado, para servir un poquito de guía a esas escritoras de romántica que no saben cómo hacer estallar el corazón de las lectoras con un romance perfecto, ¿no? Que todas creemos que crear
El romance perfecto es sencillo, que se hace tin, 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 echando 4 ingredientes en la poción y ya tenemos un amor de por vida. Pero un amor hay que saber trabajarlo, una relación tiene que ser creíble, duradera en el tiempo y eso tiene que hacerse a buen ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues creé este primer curso de cómo crear el romance perfecto. Y poco a poco va a haber más cursos que se irán sumando a la plataforma, otro tipo de cursos un poquito más especiales. ¿Cómo trabaja un lector editorial profesional? ¿Tú trabajas para varias editoriales, para autores también? Si alguien contacta contigo para un informe de lectura, ¿cómo lo? Pues depende un poquito si es autora o autor independiente o si es un editorial. Si es un autor independiente o un autor independiente, normalmente contacta conmigo, les pido que me presenten su proyecto, en qué género literario lo encajan y cuáles son sus objetivos. Yo principalmente me he especializado en literatura infantil y juvenil y sobre todo en literatura romántica, en todos sus subgéneros. Y una vez que tenemos esa información, yo lo que decido es un poquito, en función también de sus plazos, etcétera, cuáles van a ser, yo les dejo claros cuáles van a ser los contenidos de ese informe y en qué les puedo ayudar. Y una vez que hemos llegado a un entendimiento, pues comenzamos con el trabajo del informe de lectura. Son una semana, 2 semanas muy intensivas de lectura, un informe bastante profundo, porque al fin y al cabo el informe de lectura, el objetivo principal es ayudar al escritor a darse cuenta de ciertas cosas que tiene su novela que no terminan de encajar, pues ya sean temas de desarrollo de trama, de construcción y evolución de personajes, si las subtramas están encajando, si se resuelven bien, cuáles son las cosas que chirrían, es decir, ayudarle a enfocar su novela con ciertas mejoras que podrían hacer brillar de una manera ya definitiva su proyecto, ¿no? Un informe de lectura jamás tiene un fin de destruir ni menospreciar ni muchísimo menos ni al escritor ni a su trabajo, sino que lo que queremos es coger esas potencialidades que tiene la novela, terminarlas de pulir para que sean su rasgo diferenciador, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es trabajar esos puntos débiles que hacen que su novela no tenga esa chispa brillante, ¿no? Para que bueno, todo vaya bien. Y ese informe de lectura se le presenta al escritor para que una vez que lo analice pueda evaluar cuáles son los contenidos que quiere implementar. Pero es un informe bastante exhaustivo porque al fin y al cabo no soy una lectora cero, la lectora cero evalúa otro tipo de contenidos de la novela, un lector profesional evalúa más contenido y forma, ¿no? Es un trabajo muy mano a mano con el escritor porque una vez que le presentas el informe, al fin y al cabo tienes que darle también otra explicación de por qué estás incluyendo estos contenidos en el informe para que vea la utilidad y el propósito de esos cambios que tú le estás proponiendo. Entonces es un trabajo muy estrecho, me involucro muchísimo en los proyectos porque al fin y al cabo están confiando en ti su proyecto, su novela y tú lo que quieres es aportar la máxima calidad y el máximo contenido de valor a que su novela pueda brillar. Entonces, a mí me gusta trabajar muy codo con los escritores y escritoras independientes. Y cuando es una editorial, ellos tienen sus propias plantillas de informe, saben muy bien qué es lo que están buscando y tú ya sabes qué línea editorial tiene cada sello y qué es lo que está buscando y si le va a encajar o no le va a encajar. Los contenidos suelen ser bastante similares, pero ellos tienen otro tipo de enfoque. Sí, claro, mucho más en plan venta. Que yo creo que una primera novela tiene que tener siempre Ujú. un lector profesional, Sí, porque bueno, cuando es tu primera novela es tu hijo, vamos, tu niño y no le ves los sí, fallos, no eres capaz de claro. vérselos. Bueno, realmente es que pasa, yo siempre, el paso por lectores cero es un paso que no me salto por eso, porque hay muchas cosas que Ujú. tú no ves que los lectores ceros sí que ven. Pero es verdad que, Claro, que a medida que vas pasando novelas, pues ya vas teniendo lectores ceros muy filtrados, ¿no? Y a lo mejor ya no te sí. hace falta el paso del lector profesional, pero la primera, segunda novela sí que es, yo creo, Es impepinable. fundamental. Mm. Yo creo que es fundamental porque al fin y al cabo las escritoras, y ahí me incluyo yo también tengo lector editorial, al fin y al cabo estamos tan sumergidas en nuestro proyecto que no vemos ni siquiera una falta de ortografía, que es algo súper sencillo, ¿no? Y luego como la correctora ortotipográfica nos dice, Patricia, ¿cómo has podido cometer esta falta? Y tú, ahí va, es verdad. Necesitamos ojos externos que de manera imparcial evalúen
nuestra obra y nos digan qué es lo que está funcionando y qué es lo que no funciona, porque puede que una trama que a nosotros valoramos muchísimo como escritores, consideremos que es necesaria que esté en la historia, pero en realidad sobra o no es necesaria o solo supone paja y relleno en la historia y no permite que fluya o que tenga un cierto ritmo de lectura que los lectores necesitan. O sea, una novela nunca puede estancarse y puede ser que nosotros no seamos capaces de ver esos elementos como escritores. Entonces, un ojo crítico, un ojo que sabe cómo tiene que funcionar una novela y qué es lo que necesita para que fluya esa narración, te puede aportar ese valor, ¿no? Entonces, yo creo que es imprescindible que una vez finalizada una novela y cuando consideramos que está ya lo suficientemente presentable, entre comillas, como para dejarla a las lectoras cero, es fundamental y sobre todo para una primera novela, porque no somos críticas. Las escritoras no tenemos ojo crítico para evaluar nuestro contenido y ser capaces de hacer modificaciones. Entonces, ojos profesionales ayudan mucho a mejorar nuestro proyecto y al fin y al cabo sí, es una inversión económica porque al fin y al cabo un lector profesional va a invertir horas de su trabajo en mejorar tu obra, pero luego se repercute en la calidad de la obra y eso beneficia a corto, a medio y a largo plazo a la escritora y su proyecto y su trayectoria dentro Claro, es invertir del en sector marca personal editorial. Es realmente y en tu carrera exacto, profesional. exacto. Yo puedo decir que he leído muchísimas novelas autopublicadas porque me gusta mucho constantemente aprender y ver un poquito distintos géneros y distintos estilos narrativos y puedo decir que he leído muchas novelas que sé que no han pasado por ningún filtro. Y me duele porque digo, tienes una muy buena idea, tienes un muy buen proyecto, pero es que chirría por muchos lados y eso es porque no ha pasado por antes otro ojo crítico antes de darle a publicar en Amazon en este caso, ¿no? Entonces es una pena, pero creo que es una inversión económica que es necesaria para que podamos ayudar a nuestra novela y a nuestra carrera como escritoras. Lo decía, me acabo de terminar ahora el peligro de estar cuerda de Rosa Montero y me hizo Ujú. gracia porque Rosa Montero, ¿sabes? Que ha escrito miles de cosas y miles de libros y Sí, decía que cuando terminó el libro este, el del peligro de estar cuerda, se lo envió a la editora diciendo, bueno, esto es una mierda, como en plan, y la otra le dijo, pero sí me encanta, ¿sabes? Era como claro, claro. que no Luego, somos luego absolutamente nada objetivos con nuestro escrito. para nada, para nada. Por eso también hay que saber que un lector editorial también tiene ojo crítico a nivel comercial para saber si Claro. lo que esa persona ha escrito va a encajar no solamente en la línea o la tendencia de las tendencias que hay actualmente o se prevé que pueda haber, ¿no? Porque también trabajo como captadora de tendencias para las editoriales. Claro. Tienes que saber si va a tener un público que te pueda comprar una vez que lo lanzas, si va a encajar o qué tendría que hacerse para que se No, y que acompañe esa novela. cuando tú ves una novela que encaja en una tendencia de una editorial y Ujú. tal, dices, oye, pues esto es bueno, esto puede ir aquí y puedes orientar al Claro, lector a decirle, oye, pues preséntalo en esta editorial que está buscando este tipo de libro. claro. O sea, no todos los autores independientes que contactan conmigo, su finalidad es la autopublicación a través de cualquiera de las plataformas o servicios que se ofrecen. Muchas veces son autores que están buscando ese previously a enviar su informe, o sea, su proyecto a una editorial y muchas veces adjuntan tu informe de lectura Claro. que acredita que tiene un buen contenido y que está valorada por una persona que tiene mucha trayectoria en el sector para decir, esta es mi carta de presentación, es decir, tengo este proyecto, evidentemente harán su propuesta editorial, pero también avalan con un informe de lectura que les dice bueno, que tiene, que ha pasado Sí, que, estándares, ¿no? que- de, que ha de pasado calidad, un filtro de calidad y un filtro previo. que ya lo... Eso es una cosa que te quería preguntar, porque yo cuando hago informes de lectura para autores independientes, suelo hacer Sí. un primer preinforme y Ujú. luego, cuando corrigen los fallos, hago el informe para que lo presenten a la editorial, porque Vale. claro, hay cosas que puede corregir de la novela Ujú. que no deberían estar en el informe final porque están corregidas, ¿no? Entonces, Ya. ¿tú ¿lo haces así también o cómo lo haces?
No, yo realmente solamente hago un informe de lectura porque ya entiendo que el autor, llegado a este momento, ya me está presentando el resultado final, evidentemente antes de correcciones ortotipográficas y de estilo, ¿no? Eso es un paso posterior. Entonces, realmente yo sí que les pregunto cuál es el fin, si va a ser la autopublicación o va a ser el mercado tradicional, para orientarles quizá, si es, por ejemplo, a través del sistema tradicional, cuáles son los sellos o las editoriales donde podría encajar su proyecto, ¿vale? Y si es Ujú. una autopublicación, pues cuáles serían quizá pues esas categorías o esa Sí, línea ese SEO de en escritora Amazon que también. podrían, Mm. exacto, que podrían seguir. Pero en mi caso el informe es definitivo porque entiendo que esas mejoras las van a hacer igual, o sea, son propuestas que yo haría Ujú, fueran para un sistema tradicional o para una autopublicación. Son cosas que la novela necesita, ujú, ya sea para una cosa o para la otra. Entonces, mi informe realmente es definitivo. ujú. Una vez que ellos han terminado su novela, yo sí que les ofrezco la posibilidad de hacer una nueva lectura con ya un poquito más ligera a nivel de informe para decir si ahora con estos cambios existe esa coherencia, si está bien implementado las propuestas o si sigo viendo que algo no funciona. Pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta que un informe de lectura es orientativo para el autor y no tiene por qué introducir todos los cambios que le estamos proponiendo. Al fin y al cabo, él decide su obra qué es lo que va a incorporar o no. Ujú. Entonces, ese último informe, esa última opción de lectura, para mí no la suelo realizar muy a menudo, pero porque ellos ya consideran que han implementado todo lo que les puedo considerar necesario Ujú. para mejorar el proyecto. Ajá. ¿Y tú cómo escribes? O sea, ¿qué eres? ¿Mapa, brújula, paisajista como yo? ¿Cómo, cómo Pues escribes mira, tú tus novelas esto, de histórica? Pues mira, esto es como una evolución, ¿no? Esto vas mejorando y yo creo que es lo bueno de ir aprendiendo conforme vas escribiendo, ¿no? Que vas perfeccionando tu propia técnica a la hora de escribir. Yo comencé con una brújula completamente desorientada en el mundo y me resultó muy complicado de escribir. La segunda novela esto con el tema de la fantasía De la juvenil. fantasía La juvenil. segunda novela como era más compleja porque tenía tres voces distintas que además luego, aunque eran tres hermanas que al principio estaban juntas, luego se separaban, con lo cual cada una iba por su lado, tenía su propio arco de desarrollo, tuve que empezar a planificar y eso fue bastante complicado para mí. Pero ya con la novela romántica ya decidí que era necesario planificar para que no dejara todo al libre albedrío, ¿no? Y decir, bueno, pues a ver qué es lo que va a pasar. Pero sí que es cierto que yo diría que tengo como una especie de 70-30. Eso, 70-30. Un 70% de planificación y un 30% de a ver lo que los personajes me dicen, ¿no? Porque yo me sentiría muy egoísta si el 100% de mi novela estuviera plenamente planificado, porque al fin y al cabo siento que mis personajes tienen vida cuando los estoy creando y que ellos tienen voz y voto en lo que les está ocurriendo. Entonces, ¿por qué no escucharles? Hay que escuchar, ¿no? Yo siempre me preguntan, Patri, ¿tú te haces fichas de personajes? Y les digo, no, yo nunca me hago fichas de personajes. ¿Por qué? Porque yo antes de escribir una novela, yo me siento a tomar un café con mis personajes. Y les digo, vamos a ver, Margaret, cuéntame quién eres tú. ¿Y qué es lo que te va a pasar? ¿Cómo te quieres enamorar? Yo hablo con ellas, ¿no? Entonces, por eso nunca me hago fichas de personajes. Y aún así, aunque yo tengo ya planificado qué es lo que le va a pasar a Margaret en su novela, luego ella decide que igual la ¿Qué no escena le gusta? erótica que había pensado en el capítulo 20, que la quiero en el capítulo 17, y yo pues habrá que empezar a pensar en modificar la escaleta. Entonces, yo creo que hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar a tus personajes y ver lo que te pide en el cuerpo. Entonces, sí que es cierto que esa es mi mix, ¿no? Un 70-30 podríamos decir. Pero en cuanto a lo que sería mi planificación o cómo escribo, cuál es mi rutina de escritura, tú ya me conoces muy bien, yo soy de maratones. Yo pues tengo que aprovechar los ratos que tengo libres y o son por las noches que estoy muerta, con lo cual ya no, la creatividad no fluye por mucho que tú quieras que venga, o los fines de semana. Entonces yo realmente cuando me pongo a escribir es de 8 de la mañana a 10 de la noche, fines de semana enteros. Apago el móvil, me encierro en una habitación, toneladas de café, gominolas, mantita, lo típico, ¿no? De una escritora súper bucólico todo. Ojalá tuviera una... Bueno, de hecho, el otro día me hicieron una entrevista para el periódico y se lo conté a la chica que me entrevistó, ¿no? Yo la segunda novela bueno, Hijas de las Sombras la escribí en una semana.
el borrador inicial, lo que es el esqueleto de la novela, lo escribí en una semana de retiro espiritual en mi pueblo, yo sola, y salió la novela. Entonces, yo realmente, por ejemplo, el borrador inicial de una novela, con mis maratones, igual en 3, 4 semanas lo puedo tener. Luego empieza la segunda, tercera revisión, etcétera, etcétera, para empezar a introducir más contenidos, cosas que te has dejado, etcétera. Pero realmente yo tengo que decir que no funciono con rutinas diarias de escritura, sino con maratones, porque creativamente me funciona mejor. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Eso, Totalmente. cada cual ve lo que le funciona y realmente es lo que Ujú, implementa, ¿no? Y eso, mira, quien escribía también así es David Lozano, que ujú. hacía también maratones estos en plan de aislarse en un sitio y ala. Ancha Castilla y saca un libro esta semana o este mes y en ese plan. Pero yo, por Claro, ejemplo, yo eso sería incapaz, o sea, es que me explotaría la cabeza. Pero vamos, me da mucha envidia. Yo veía la última al novela que vi contrario, cómo ¿eh? iba creciendo y fue eso, yo flipaba la productividad de repente. ¡Uah! Un Yo, mogollón de palabras y decía, madre de mi vida, esta mujer, ¿cómo va? yo al contrario, yo envidio a la gente que tiene su rutina diaria de decir todos los días tengo que escribir 1.000, 2.000, 1.000 o 2.000 palabras o más y tengo mi bloque de horas reservado para ello. Yo así no puedo funcionar porque igual digo, es que en 2 horas igual no me fluye nada, como que me fluye mucho, ¿no? O al final se alargan las 2 horas y son 3, 4 horas. Pero también yo envidio a la gente que tiene esa constancia de decir, todos los días tengo que escribir y al fin y al cabo creo que también es más productivo hacerlo de esa forma. Pero en mi caso me funciona más en los maratones. No, el NaNoWriMo está diseñado para ti, está claro. Total, totalmente, total. De hecho, también en la entrevista me preguntaron yo te conocía, me dijo la chica, yo te conocía a partir del Nanobrimo y yo, qué genial, porque a mí me encanta, es un programa que de hecho ayudé, cuando fuimos sede en Zaragoza, ayudé mucho a las actividades y demás que se hacen alrededor, a mí me apasiona. Y claro, a mí me funcionaba muchísimo. Y me preguntó, ¿cuántas novelas has escrito en Nanogrimo que no están publicadas? Digo, pues una por año. Y de todos los años que llevo participando, solo una ha sido publicada. Entonces ahí tengo remesa de novelas ¡Jolín! que se pueden recuperar en cualquier momento para revisarlas y publicarlas, ¿no? Pero a mí me fascina Nanogrimo como concepto o sea, de proyecto y todo lo que engloba, creo que está muy bien. Además es un proyecto que también han insertado en institutos de Estados Unidos para crear, bueno, pues ese hábito escritor también y de lectura en los jóvenes que, bueno, yo te digo, me apasiona, ¿no? Este proyecto. Tú tienes, bueno, se te nota en la voz, o sea, solamente hay que escucharte la pasión por eso, por la difusión de la literatura, de la lectura, de tal, todos Ujú, los años que estuviste en BookTube, que vamos, ujú, ole, porque realmente editar y llevar un canal semana a semana es muy difícil. Y lo mismo ahora, o sea, has dado un giro a tu proyecto, profesionalizándolo más, pero sigues ahí difundiendo lecturas de otros autores. Entonces, a mí me ujú, gustaría que ujú. así, a sangre fría, te pregunto, recomiéndanos una novela de fantasía juvenil y una novela de romántica Ujú. histórica que tú creas que nos pueden gustar. Mira, de fantasía juvenil voy a recomendar La caída de los reinos de Morgan Rhodes, que fue quizá la novela que me inspiró a escribir bueno, la saga de libros, ¿no? Porque creo que eran 6, que me inspiró a escribir La cúpula de hielo e Hijas de las sombras. Es como mi novela de fantasía juvenil favorita. Creo que si estás escribiendo una novela o quieres escribir una novela de fantasía o te gusta leer novelas de fantasía que tengan muchos personajes que vayan confluyendo en las tramas, ¿no? Que cada uno tenga su proyecto personal que se vaya desarrollando en un arco de desarrollo y luego tengan unas tramas entrelazadas, es una saga de libros muy buena. A mí me gusta muchísimo. Y luego recientemente descubrí a una autora que realmente lleva muchos años, lo que pasa es que, bueno, pues la vas descubriendo conforme empiezas a leer más y más, que es Josephine Lees. Así. Tiene varias sagas de histórica, sobre todo de Highlanders, que son también otra de mis pasiones, aunque yo me haya especializado en la época de los bailes de salón, más época victoriana, etcétera. Los Highlanders también me gustan mucho y tiene la saga de los hermanos MacGregor, creo que es, y la saga de las Tierras Altas, que son maravillosas las dos, son trilogías
Bueno, ahora acaba de sacar un cuarto de una de las dos trilogías, que aún no me lo he leído, lo sacó esta semana que pasada, me parece, y estoy deseando leerlo. Entonces son las dos autoras, o las dos autoras que os recomendaría leer. Bueno, además viene bien que sean autoras porque es octubre, el mes de Leo El mes Autoras, de las en mujeres, octubre, o exacto. sea que genial. Y yo siempre le pregunto a todo el mundo que pasa por Ujú. el podcast un libro para escritores. ¿Qué libros recomendarías tú? Pues cuando yo empecé a escribir más planificando las historias, busqué muchos manuales de cómo escribir, cómo hacer un buen arco de desarrollo para un personaje, cómo generar el conflicto, el tema de las emociones, busqué mucho, ¿no? Entonces encontré sobre todo en inglés, manuales de escritura en inglés. Entonces hay uno en concreto que me ayudó bastante a crear bien los arcos de desarrollo de personajes y a comprender un poquito cómo hay que construir y evolucionar un personaje para que sea creíble y que tenga su voz y voto, que lo encontré en Amazon, porque en España no está traducido, si no me equivoco, que es Creating Characters Arc, y está escrito por K.M. Wayland, creo que se pronunciaría K.M. Wayland, y es un libro muy bueno, es un manual de escritura al uso, Ujú. y la verdad es que a mí me ha ayudado bastante. Tiene varios libros de no sé si es autor o autora, pero tiene varios libros, varios manuales de escritura que también merecen mucho la pena. Vale, pues lo enlazaré aquí en las notas del programa para quien lo quiera ver y bichear esos manuales de escritura que tiene, porque sí, bueno, Molpe Editorial tiene, pero lo que pasa que, claro, cuando tú empezaste ese no estaba, Claro, Molpe aún no planificación existía. de cómo planificar una novela de Sofía Rey, que la verdad que está funcionando muy bien, Sí, porque se pegó un curro impresionante de documentación y de tal, y que bueno, que ya tiene muchas tablas también escribiendo, o sea que genial. Pues Patri, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos todo eso. Nos veremos en el Roma y nos veremos en el Congreso sí, Virtual de Novela Romántica. Así que tenemos muchas cositas juntas estos últimos meses del año, sí. muy bien, muy bien. Encantada, Ana. Muchísimas gracias por invitarme al podcast. Ya sabes que llevábamos casi años intentando encontrarnos para participar juntas y me ha encantado. Muchísimas gracias. Bueno, podéis encontrar a Patricia en patriciagarciaferrer.com, que no lo hemos dicho, y lo dejo aquí en las notas del Ujú. programa también su web y los enlaces a las redes. Un besito muy grande. ¡Mua! Chao, chao. Y esto es todo por hoy, mi querido literaturadicto. Ya sabes que seguimos en el Club de Lectura de Nextory, leyendo en esas 6 salas, que si quieres, si tienes sugerencias de libros que te apetece que incluyamos dentro del club, pues hay un apartado de sugerencias. Os dejo también en las notas del programa el enlace para poder unirse al Club de Lectura. Y además tienes la oportunidad de probar la aplicación gratis durante 45 días, así que también te la dejo aquí en las notas del programa. Esta semana, la semana pasada, se ha sorteado entre los mecenas el libro de Berto Pena y esta semana se sorteará un nuevo libro entre los mecenas. Ya sabes que si quieres ser mecenas, lo único que tienes que hacer es ir a www.escritoremprendedor.com y ahí invitarme a una taza de café al mes, y con esa taza de café tienes derecho no solo a estos sorteos, sino también pues, a entrar en la biblioteca del podcast, a importantes descuentos en los cursos de marketing online para escritores y en las sesiones de marketing online para escritores, y también en las masterclass que ahora forman parte de la plataforma de cursos. Y sin más dilación, nos vamos. Volveremos la semana que viene con una entrevista que espero que te guste mucho. Y hasta entonces, ya sabes, sé bueno y escribe. Adiós.